Buenas tardes con todos, con todas y con todes. He estado siguiendo por los colegas de WhatsApp y por algunas publicaciones la reunión de estos 3 días, estos 2 días. Y bueno, felicitación para los organizadores y gracias por aceptar la posibilidad de presentar el trabajo sobre el tema de infodemia. Si hay posibilidad de poner más, así, me gusta más, porque la cabeza me la conocen demasiado. Entonces, como les decía, en el día de hoy es un poco tratando de usar un poco los sombreros de la delegación de las comunidades del Fondo Mundial, de la iniciativa para facilitar la participación de la sociedad civil en cobertura universal, por supuesto, después de 11 años con corresponsales claves y con la plataforma VIH 2025. El día de hoy, la presentación tiene que ver con explicarles un poco desde nuestra perspectiva la segunda pandemia que sucedió junto con el COVID, que fue la infodemia. Y esto tiene que ver con un trabajo que no es nuevo, ni siquiera con el ébola o con la gripe aviar o lo que sea que es, se llama comunicación de riesgos y brotes. Cualquiera que vive en una zona con movimientos telúricos, una forma elegante para decir terremotos, o con un volcán sabe que hay mecanismos de comunicación directa para alertar a la población para ponerse a resguardo seguro. Lo mismo estamos viendo en Ucrania, las alarmas antimisiles y demás, que lo que buscan es básicamente tener preparada la organización. Obviamente no es solo sonar una chicharra, sino preparar a la población para seguir cada una de las instrucciones. Y si hacemos el paralelismo en lo que tiene que ver con la pandemia del COVID, muchas alarmas se hicieron sonar, pero no necesariamente básicamente se explicó qué significaba. Algunos países incluso utilizaron semáforos, etcétera, pero la gente no sabía que era el amarillo, el naranja o el verde. Entonces, una clave una idea clave en comunicación de riesgo y de brotes sanitarios tiene que ver con que toda la población en general y poblaciones específicas sepan qué significa cada fase, cada color, cada situación en el distanciamiento social o restricción de la circulación, que no fue el caso de la pandemia de COVID. También la idea de esta charla tiene que ver con la infodemia. Creo que se ganó el premio Nobel a la desinformación fue ¿cómo podemos decir? Expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde por supuesto que antes de la pandemia ya discutía la existencia del calentamiento global y que decía que era un invento chino, con lo cual su dialéctica relacionada con el COVID siguió en la misma línea, ¿no? Que era básicamente una guerra comercial entre China y los Estados Unidos. ¿Por qué es importante la comunicación de riesgo? Como les decía, para salvar vidas, para tomar decisiones informadas de cómo protegerse a uno mismo, y en el caso de COVID aprendimos muy rápidamente que no se trata de cuidarnos a nosotros mismos, decidir si llevamos máscara o no, si nos quedamos en casa o no, si vamos a un cumpleaños o un casamiento de 150 personas, sino cómo cuidar a los seres queridos y a quienes nos rodean. Entre nuestros seres queridos, que pueden ser adultos mayores, nuestros abuelos, si todavía tenemos la suerte de tenerlos, nuestros padres, han sido y son personas de riesgo frente al COVID, y ha habido situaciones trágicas donde sus hijos ingresaron incluso a una residencia el COVID. Y por supuesto a quienes nos rodean. Creo que lo importante del COVID es que nos enseñó que yo registro al otro y por eso yo me cuido y cuido al otro como carácter transitivo, ¿no? Obviamente es necesario preservar la estabilidad social. Cuanto más podamos controlar un brote, menos impacto socioeconómico va a tener cualquier pandemia. En este transcurso ahora se puso muy de moda en relación con la pandemia del COVID, es esta infodemia, la segunda pandemia que acompaña cualquier endemia, epidemia o pandemia, y es la información parcial, inexacta y falsa. Hay una sobreabundancia de información, es muy difícil clarificar y desmitificar las noticias falsas o mal informadas, cuando es una manguera del cuerpo de bomberos que larga toneladas de agua al minuto y nosotros tratamos de, con un paraguas, tratar de mitigar el impacto de la infodemia. Por supuesto, puede costar vidas, y en el caso del COVID ha costado vidas, en el caso del VIH ha costado vidas la infodemia, y la información incorrecta, como bien les decía, trunca vidas. Les doy un ejemplo claro para el gremio del VIH-Sida, y es que en el año 2000, el presidente de Sudáfrica, tanto como la ministra de Salud, dijeron que el ajo y el limón, y no es una broma,
curaban el VIH-Sida y además pusieron en tela de juicio que el VIH era la causa del SIDA. Eso, hasta donde se registró, probablemente sea mucho más, costó 300.000 vidas de personas viviendo con VIH que avanzaron al COVID. O sea que la infodemia cuesta vidas, como la corrupción. Bueno, una importante distinción. Hay gente que comunica por carencia o falta de información y desconocimiento, no lo hace con mala intención, aún así puede ser tan peligroso como aquel que lo hace con intención. Y después está la desinformación y propagación de información falsa. Hay gente, hay organizaciones, lo hemos visto en las elecciones de los Estados Unidos en varias oportunidades, por dar un ejemplo, que tienen una maquinaria y call centers y herramientas para bombardear sin freno una cantidad de información falsa. Entonces, como les decía, no estamos luchando contra una pandemia por el COVID, sino también contra la pandemia de la desinformación. Eso lo dijo Tedros, el director ejecutivo reelecto de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, el contexto de la infodemia es un incremento exponencial de la capacidad comunicativa. Hubo infodemia cuando aterrizó la primer humano en la Luna, hubo infodemia durante la gripe mal llamada española, hubo infodemia durante las guerras, golpes de Estado, etcétera, ¿no? Incluso en la colonia, pero en este caso se ve exponencialmente incrementado por las redes sociales virtuales. No es echarle la culpa a las redes sociales, sino que son herramientas y es cómo se usan. Obviamente las redes virtuales, por ser anónimas, también tienen otra característica para los que somos periodistas o comunicadores, es que desjerarquizaron los medios de comunicación formal. Son casi como una herramienta de castigo a la política y a los medios de comunicación formal. Hay una polarización también, y lo vemos con la política, o estás conmigo o estás en contra de mí, y eso se utiliza muchísimo en las batallas políticas y partidarias en Twitter, Facebook, y otras redes sociales, y parte de la noción de que yo tengo la verdad, por ende, vos no estás mintiendo. El desprestigio de instituciones formales, políticas y gestoras ayudaron a que tenga mucha más credibilidad un Twitter que un comunicado de un ministerio o lo que sea. Que no hablamos de política, que hablamos también de una crisis sanitaria o de emergencia. Bueno, la viralización. Hay gente que no solo vende productos comerciales siendo influencer, sino también vende ideas políticas y se pone al servicio, y lo habrán visto en sus países como en el mío, se ponen al servicio de antiaborto, antivacunas, anti-COVID, y usan toda su capacidad de influenciar para el bien o para el mal, y también para vender productos cosméticos y otras cosas. Y la noción que muchos de ustedes que son comunicadores en esta sala saben que hoy por hoy los ciudadanos no solo somos consumidores de información, sino que generamos información. Por ejemplo, cuando mi madre me reenvía el chat de WhatsApp diciendo que hay cierta forma de estafar a las señoras mayores, es una autorreferencia, y entonces también se lo comparte con sus pacientes y con sus amigas y con el resto de la familia. O sea, una persona, como mi madre, con su WhatsApp, puede transformarse, puede generar información, puede distribuir información falsa. Y otra cosa que pasa actualmente, que muchos de ustedes usan y a veces abusan, es lo que llamamos el Google Doctor, ¿no? O sea, si me sale un cuerno en el medio de la frente, googleo cuerno en el medio de la frente, seguramente aparecerán instituciones más o menos serias que te dicen cómo se diagnostica, cómo se trata, etcétera, ¿no? En lugar de ir, si podemos y si tenemos los recursos, a ver un profesional de la salud. Y el oportunismo de toda esta nueva dimensión de redes sociales para los antivacunas, y que por supuesto hay toda una noción que ayuda muchísimo a los grupos conspirativos, ¿no? Hemos llegado al extremo en esta pandemia y lo van a ver de cuestionar si la Tierra es redonda o es plana, ¿no? O sea, a ese extremo hemos llegado y cientos de miles, mejor dicho, millones de personas han retuiteado o han likeado esa información. ¿Se acuerdan que al principio de la pandemia se dijo, hubo un bulo, como dicen en España, hubo un fake news, como dicen en inglés, una noticia falsa, que las torres de 5G, lástima nosotros no, en América Latina a duras penas pasamos 3G, transmitían el COVID, y en el Reino Unido pusieron dinamita en 3 antenas de 5G, algún demente, pensando que esa era la fuente del COVID. Y obviamente para resolver esta situación requerimos de un nuevo pacto social. Las formas y contenidos de la información que circula por las redes sociales requiere de un nuevo consenso sobre el uso responsable sin que nadie nos diga cómo manejarnos en las redes, que nos censure. Nosotros tenemos la responsabilidad, en lugar de esperar que se haga una ley que controle el Internet, lo cual sería gravísimo, sería una gran pérdida
de la libertad de expresión, nosotros tenemos que ser proactivos y construir un nuevo pacto social donde no hay espacio para el bullying, no hay espacio para incrementar el suicidio adolescente, el uso de terapéuticas sin consulta a un médico que no están basados en la evidencia, estafa, phishing, etcétera, ¿no? O sea, nosotros tenemos que pensar que las redes no pueden alterar un proceso electoral en democracia o dañar la reputación de personas e instituciones, incluyendo a ustedes. O como se hacen, por ejemplo, venganzas con videos filmados en relaciones sexuales entre jóvenes y adolescentes. Todo ese tipo de cosas es el mal uso de las redes, ¿no? Por eso hay que cerrarlas, sino que hay que pactar nuevas formas de utilizarlas. Y quien son dueños de las herramientas, sea el dueño de Facebook o sea el dueño de Twitter, tiene que rendir cuenta también sobre su uso. Muy tarde en la epidemia se empezó a moderar la información en las redes sociales, incluso se censuró al presidente de los Estados Unidos, lo cual eran para mí los momentos casi orgásmicos de ver que una publicación de Trump era censurada por Twitter y por Facebook, ¿no? Pero esa es la responsabilidad de los medios, los nuevos medios, quienes manejan o moderan las redes sociales. Entonces, las redes sociales virtuales son herramientas. Cada uno de nosotros hacemos buen o mal uso de ellas y tienen efectos positivos y negativos. Y en realidad es el medio y el mensaje al mismo tiempo, como habremos estudiado en primer año de comunicación. No existe control sobre esta ni mitigación de los posibles daños. Y si seguimos haciendo uso y abuso de eso, en muchos países va a terminar pasando eso. Todo puede ser cierto como todo puede ser mentira. Esto es lo que pasa en las redes sociales. Y lo pueden saber con rumores sobre política, sobre no sé, personas que están en el mundo del espectáculo o cosas serias como cuestiones de salud. Se ofrecen como una herramienta gratis, pero ustedes tienen que asumir que los están usando, ustedes me están usando a mí. Cuando yo publico algo en Facebook y publico bastante, entro en todo un ejemplo de Big Data. Imagínense que yo en Google pongo, no sé, quiero comprar una herramienta, una cafetera, lo que sea. Van a ver que en mi Facebook van a aparecer publicidades sobre cafeteras que parece que compran en China o en Estados Unidos, pero la Big Data y los algoritmos vinculan lo que yo busco en Google con lo que yo estoy mirando en mi Facebook. Entonces, lo peor, digamos, como fenómeno es que si yo y algún otro colega que está en el salón en este momento entramos a nuestro Google y ponemos Donald Trump, cada uno de nosotros vamos a ver priorizadas las noticias sobre el macabro expresidente de los Estados Unidos diferente, porque el algoritmo de Google, como el algoritmo de Facebook, etcétera, me estudia a mí, estudia a mi colega que vamos a abrir con las palabras exactas la herramienta de Google y pruébenlo ahora si tienen ganas, ya debe ser tarde, pero en cualquier momento pónganse a buscar COVID y VIH o lo que sea en la misma página, 2 personas al mismo tiempo y van a recibir datos diferentes, porque en realidad las herramientas de redes sociales virtuales están utilizando nosotros básicamente para cuestiones mercantiles, comerciales, ¿no? O sea, el hecho que yo miré un auto, un carro nuevo en algún momento, me va a aparecer durante una semana o un mes en Facebook publicidades de diferentes carros, aún los que no pudiera pagar si robara un banco. Bueno, acá tenemos una imagen sobre la campaña que se hizo al mismo tiempo del COVID sobre quienes cuestionaban que la Tierra no era redonda, en este caso es un disco, era plana, pero bueno, pasaron varios cientos de años hasta que llegamos a esta situación. Entonces, veamos un breve inventario rápido de los bulos, como dicen en España, porque no quiero decir fake news, las noticias falsas que han circulado. Bueno, el primero es que el COVID-19 fue creado en un laboratorio, está todo probado y secuenciado que así no fue, es una zoonosis, que las antenas de 5G contagian el virus, ya se los mencionaba, que los tratamientos y curas de Trump, Bolsonaro y otros jefes de Estado, si se quieren, más progresistas o más de otro lado, proponían, vamos al ejemplo más absurdo de Trump, poner una luz ultravioleta en el sistema sanguíneo o poner Lysol o lavandina o desinfectante en el torrente sanguíneo, frente a la técnica más importante de VIH en los Estados Unidos, y la cara de ella es imperdible. Bueno, que la Tierra es redonda, la gripe española, hay un mito sobre la gripe española que nada tiene que ver con la realidad, tiene que ver con la Primera Guerra Mundial y nada que ver con los españoles. Los españoles son los europeos que menos personas perdieron durante la gripe española, y los paralelismos que a veces se tratan con respecto al COVID no son falsos. El hombre en la luna, van a ver que hay documentales ahora en Netflix o en otros mecanismos de streaming que tienen todo un argumento sobre que nunca se llegó a la luna, por lo menos los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, el cambio climático, ya vieron
que la anterior administración de los Estados Unidos, y con un impacto muy fuerte en el financiamiento para el trabajo en cambio climático, puso en duda como también puso en duda el multilateralismo y desfinanció la Organización Mundial de la Salud y otras agencias. Todo eso tiene un impacto en las posiciones. Bueno, que las vacunas producen autismo es un bulo, es una mentira que costó muchas vidas de niños que desarrollaron enfermedades que ya habían sido erradicadas y que, por supuesto, tuvo un error muy grave, que es un journal científico como The Lancet fue inconscientemente o involuntariamente cómplice de esa gran mentira y llevó muchos años hasta que esto quedó erradicado. Bueno, y como les mencionaba el ejemplo de que el SIDA no es la causa, el VIH no es la causa del SIDA, pero les quiero decir un ejemplo. No importa qué muestras tomen, pero normalmente en un mes circulan alrededor de 361.000 millones de videos en YouTube en la categoría COVID y COVID-19. Desde que comenzó la pandemia se han publicado cerca de 19.200 artículos en Google Scholar. Google Scholar ya es como si se quiere un poco más científico, de estudiantes avanzados que hacen estudios. Este dato es viejo, tiene unos años, así que yo calculo que en este momento estaremos cerca de los 50.000 artículos. En el mes de marzo de este año, 550 millones de tuiteos incluyeron los términos coronavirus, COVID-19 y todas esas versiones. Para que den una idea de la masa crítica que nos inunda en las redes relacionadas, por ejemplo, con el COVID-19, que es el objetivo de la reunión y de mi ponencia. Bueno, ahí hay otra foto de la mal llamada gripe española. ¿Qué es lo que podemos hacer las personas para luchar con la infodemia sobre el COVID? Hay cosas muy, muy básicas. Confiar en la OMS. Sabemos que la OMS es lenta, que a veces se demora, que no tiene el poder de policía en algunos países, pero es la autoridad sanitaria mundial y todos los Estados miembros de las Naciones Unidas la utilizan como una referencia para sus propias políticas. De hecho, la mayoría de los protocolos de COVID que van a encontrar en todos los países desarrollados y en vía de desarrollo son un copia y pega de OMS, que esa es la idea, para que reinventar el hilo negro. Reconocer que los datos sean científicos, no replicar cosas que son anecdóticas, evitar las noticias falsas, apoyar la ciencia abierta, transparente, determinar si la información realmente tiene sentido, aun cuando provenga de una fuente segura. Si nos dicen que las torres de 5G o de 4G o de 3G transmiten el COVID, me parece que es un poco inverosímil. Notifique los rumores perjudiciales en las redes sociales. Ustedes pueden apretar un botón derecho y marcar que eso es una noticia falsa en todas las redes sociales, proteger la privacidad, datos de calidad, no compartan por compartir, lean, si quieren compartir algo, por lo menos tómense el trabajo de leerlo primero, y si les parece verosímil y tiene fuentes, cita fuentes universitarias, científicas o de organizaciones de prestigio, ahí compártanlo, si no le están haciendo el juego a la desinformación. Y ustedes tienen una responsabilidad, todos tenemos una responsabilidad de compartir información verídica y seguir aprendiendo. Esto es un proceso. En mi caso, con 55 años, empecé trabajando con esténciles y después pasé a la máquina de fax, con telex y demás. Y todos aprendimos y seguimos aprendiendo a trabajar con las redes sociales virtuales y los nuevos desafíos que nos implican y los errores que también cometemos. Es imposible no comunicar. El silencio dice, cuando un gobierno, por ejemplo, un ministerio, no sale a hablar claramente y para mitigar el impacto de una pandemia o de una cuestión, y lo estamos viendo ahora con monkeypox o la viruela de los monos, está diciendo. Entonces es mejor decir las cosas bien a no decir nada. Cuando hay un caso de corrupción, aparece la foto de un diputado, un ministro con un amante y nadie sale a desmentir. Obviamente, ¿qué es lo que pasa? Ya sabemos. En el mundo está la red EpiWin, que es donde trabajamos el tema de infodemia, y hay un comité de para el ahorcado, infodemiología, que la utilizamos en conjunto con la OMS. Hay conferencias de prensa frecuentes, 2 veces por semana. Tedros, junto con los dos técnicos que manejan el tema de COVID, hacen conferencia de prensa donde también tienen traducción al español. Ustedes entran al Zoom y ahí pueden escuchar la conferencia. Se entra por la página de OMS, no hay que tener ninguna clave especial. Es una conferencia de prensa para periodistas, pero cualquier persona puede participar. Lo mismo hace OPS con menos frecuencia. Monitorear las redes sociales, parte del trabajo que hacemos, lo que trabajamos en infodemiología, es un monitoreo activo de las redes sociales y es muy fácil, basta con poner, hay herramientas de Google en las que uno pone las palabras claves y nos llegan informes diarios de lo que se está discutiendo en las redes.
Vincularse con las empresas Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, etcétera, es algo que la OMS ha hecho y ha logrado en el segundo año de la pandemia mejorar la situación. Hay un mecanismo llamado SOS COVID-19 que funciona en 6 idiomas, incluyendo el español, en el sistema de Naciones Unidas. Tenemos socios nacionales y regionales. Parte del trabajo que hacemos con la plataforma y con corresponsales tiene que ver con combatir la infodemia, ya voy terminando. Y obviamente, tanto en la página de OPS, con la de OMS, como la de ONUCIDA, hay una sección de preguntas habituales y respuestas correctas, o lo que llaman derribadores de mitos. Bueno, acá tenemos la pisada del hombre en la luna. Y lo que tenemos que tratar es no darle de comer a las fieras, evitar confrontar en medios o reuniones con los antivacunas y otros negacionistas, por ejemplo, antiabortistas. Lo peor que podemos hacer es ser invitados a un panel o a un medio de comunicación a hacer ¿no? Porque a veces los productores dicen, bueno, vamos a hacer un programa donde haya un debate si las vacunas sirven o no. Ustedes no se presten para eso, porque siempre la narrativa del anti va a lograr por inundación dejar grabados en los televidentes algunos mensajes negativos. Por lo menos ustedes no se presten a ir a defender frente a un antivacuna las vacunas, porque lo que pasa ahí es que la antivacuna gana solo con tener un espacio en los medios. Jamás dar la misma jerarquía a vacunar o no, usar máscara o no. O sea, ese tipo de debates muy, muy interesantes es campo fértil para la desinformación. Ante lo inevitable, si ustedes terminan una situación, en una reunión o lo que sea, siempre estar munidos, tener juntos, usar fuentes científicas. Es una lucha, siempre con los anti, cualquier cosa, es una lucha desigual donde el que miente inocula y necesita el espacio para hacerlo. Voy a terminar usando un ejemplo que no tiene que ver con el COVID, pero que tiene que ver con PrEP. Y esto es sin ánimos de ofender, porque mucha gente tiene discursos antivacunas, antiprehesitantes, digamos, para que es una palabra menos heavy, menos difícil que anti, ¿no? Tienen dudas sobre. Entonces, una de las cosas que pasó con la PrEP en los últimos 8 años es que la gente decía que no había cobertura de tratamientos para personas viviendo con VIH, entonces, ¿por qué comprar PrEP? La PrEP medicaliza la vida de las personas con VIH, es antiético dar un medicamento a una persona sana, el uso de la PrEP genera resistencia al uso de antirretrovirales, no son costo-beneficio y benefician a la industria farmacéutica, no son sostenibles por la adherencia. La gran mayoría de estas nociones fueron contrarrestadas ya con 10 años del uso de la PrEP y de investigación científica. Por eso las personas sin VIH no usan condones, que no usan condones, tienen derecho a permanecer VIH negativas. Podría ser un argumento si yo me sentara a debatir con una persona anti-PrEP. Resultar VIH positivo es medicalizar la vida de por vida, y lo digo yo que llevo 35 años viviendo con VIH, preferiría vivir sin VIH. Existe por décadas mucha profilaxis con drogas, o el mejor ejemplo es la anticoncepción. Yo no creo que nadie a esta altura del partido, salvo algún grupo muy conservador, esté en contra de la anticoncepción para evitar los embarazos no deseados. Hay 8 años de estudios donde no genera resistencia a las drogas usadas. Acceso a clínicas de salud. Nosotros creemos que una persona que usa PrEP va a llegar a tener acceso a clínicas donde los van a diagnosticar sobre sífilis y otras ITS. Es el unicornio, todo el mundo habla de ITS, pero nadie hace nada concreto. Si voy yo a una clínica y me hacen una prueba de sífilis, salgo de esa clínica con el tratamiento para curar la sífilis y cierro parte del circuito de contagio de transmisión. Y por supuesto existe PrEP por eventos, y pronto, y en la próxima conferencia de SIDA, vamos a ver datos muy alentadores sobre la PrEP de acción lenta, de que se aplica inyectable en 2 meses. Y bueno, básicamente, como solo hemos tocado la superficie, les dejamos una invitación en nombre de la plataforma VIH 2025, corresponsales claves, ICASO y la Fundación Huésped, porque queremos hacer una capacitación en infodemia, infodemiología en español para líderes, activistas y comunicadores de América Latina. Este año, en el segundo trimestre, en el segundo semestre, después de todas las conferencias, les vamos a invitar por todas las redes a quienes trabajan comunicación en las redes de la LEP o fuera, quienes quieran, quienes son líderes, que se puedan sumar a una capacitación de varias clases y trabajo práctico para ser agentes de cambio y frenar la infodemia. Muchísimas gracias. Y acá están todas las fuentes cuando tengan el PowerPoint que utilicé para esta presentación, porque no todo lo que he dicho me pertenece. Gracias.